No dejen que su vasija de barro se endurezca con conceptos absolutamente rígidos. No sabemos, no estamos diciendo, no estoy diciendo que el sistema límbico genere, produzca, genere aquello que llamamos emociones. Las emociones pertenecen al orden del pensamiento y no tenemos la más remota idea de qué es el pensamiento. Decir lo contrario es arrogancia. Qué bien, Daniel, inclusive ajustamos un poquitico más la otra también, sí, un poquitico. Bueno, pero no todo. Yo creo que sí. Gracias, Dan. Sí, para que los que vayan a entrar. ¿Y si lo ponemos Gracias. aquí? ¿Y si da? Pues, de más. No sé. Pero la estoy cuadrando eso. No. Bueno, muchachos, entonces... Esteban, ¿puedes revisar si ahí está enfocando Estrada o la pantalla o algo? Entonces, son un conjunto de estructuras nucleares, de núcleos. Recuerden que núcleos son conglomerados de cuerpos neuronales. Recuerden que conglomerados de cuerpos neuronales en el interior del sistema nervioso central se llaman núcleos. Conglomerados de cuerpos neuronales por fuera del sistema nervioso central, o sea, en el sistema nervioso periférico se llaman ganglios. Entonces son una serie de núcleos, o sea, de cuerpos neuronales y manojos de axones que van a formar vías, tractos, por las cuales se generan o corren los circuitos reverberantes que son indispensables para que nosotros percibamos o sintamos aquello que llamamos emociones. Pero todas son las estructuras neuronales que se requieren para eso. ¿Listo, muchachos? En ese orden de ideas, este tema de hoy es fundamental para los que de aquí quieran ser psiquiatras, por ejemplo, aparte de los neurólogos clínicos, porque finalmente la psiquiatría moderna está cada vez más de la mano con la exploración de los circuitos límbicos. Todos los psicofármacos en el fondo actúan sobre alguna estructura límbica, porque si en el sistema límbico corren las emociones, pues entonces allí tendremos la depresión, allí tendremos la alegría, allí tendremos la exaltación afectiva, allí tendremos la posibilidad de los estados de violencia, de los estados psicomaníacos, de los estados maníacos, etc. Inclusive las alucinaciones esquizofrénicas y todo ese tipo de cosas, todo ese misterio, todo ese enigma es un asunto fundamental, no únicamente, pero sí fundamentalmente límbico. Recuerden, muchachos, que en el sistema nervioso todo está conectado con todo. Hoy por hoy no se puede hablar de cosas específicamente localizacionistas. Sin embargo, lo que se habla es de estructuras que son las fundamentales, pero se supone que todo está articulado, absolutamente articulado con todo. Por eso traigo esta gráfica, porque son gráficas que representan como un mundo de colores, de vida, de naturaleza, todos los colores que pueden representar la alegría, la vida, etc. En fin, y una cajita aquí de colores que ahorita vamos a ver el significado que tiene. Nosotros los seres humanos somos de alguna manera dos yoes, somos dos seres diferentes cada uno. Eso lo había redescubierto, digámoslo así, Sigmund Freud, antes de que finalizara el siglo XX, cuando desarrolló su teoría del inconsciente, que es el fundamento del psicoanálisis. Independientemente de que el psicoanálisis no sea aceptado por muchas corrientes neurobiológicas, lo cierto del caso es que acertó profundamente en algo. Somos dos individuos, un inconsciente y otro consciente, y entre los dos individuos pugna ese ser humano que tiene que encontrar un punto de equilibrio, como el encuentro entre el yin y el yang. Y ese punto de equilibrio, muchachos, es lo que nos hace a nosotros. En esos dos seres que somos, entonces pugnan las emociones y pugna la razón. La razón básicamente en la corteza prefrontal y las emociones en el sistema límbico. En la corteza prefrontal están los circuitos donde corre lo que llamamos la razón, la argumentación, la lógica. Y en el sistema límbico lo que llamamos los deseos, básicamente, que son como digamos la mayor expresión o la expresión fundamental de las emociones y van de la mano con las emociones. Los deseos no obedecen a la lógica, no obedecen a una argumentación. La razón sí, o sea, nuestra mente, la mente de todo ser humano es como si fueran dos esferas, las dos esferas unidas, cada una atando a la otra, como dos argollas unidas. En una está el mundo de la razón, de la lógica, que es la corteza prefrontal, y ahí, por ejemplo, yo puedo establecer que si A igual a B y B igual a C, entonces A igual a C, no hay vuelta de hoja. Es el mundo de la contundente lógica, al mejor estilo del señor Spock para los que han analizado ese asunto en Emergencia de la Razón.
Pero en el interior, en el fondo, subyace un mundo que es el otro yo fundamental que no obedece a la lógica. No obedece a la lógica, obedece a los afectos. Los afectos no son lógicos, ni siquiera antilógicos, simplemente son alógicos. Y entonces, ¿por qué a una persona le gusta una mujer, por ejemplo, delgada y de senos pequeños? A otro le gusta una mujer de pronto más acuerpada y de senos voluptuosos. ¿Por qué a una mujer le gusta un hombre así o así? ¿Por qué a alguien le gusta una persona morena y en cambio a otro le encanta una persona rubia y en cambio a otro una persona trigueña o una persona negra o amarilla? ¿Por qué me gusta más el verde que el azul y a otros les gusta más el azul que el verde? ¿Por qué prefiero a Beethoven y la mayoría de los grandes críticos de la música prefieren a Mozart? ¿O por qué otros ni Beethoven ni Mozart sino la cumbia, los vallenatos, el reggaetón, etc.? ¿Por qué prefiero a Salvador Dalí y no a Picasso? ¿Y por qué muchos prefieren a Picasso y no a Dalí? Eso no tiene absolutamente ninguna explicación lógica, absolutamente para nada. Eso está en el mundo de las emociones, en el mundo de los deseos, que no tiene que ver con la lógica. Nos empecinamos a tratar de que todo tenga lógica y la embarramos. Y la embarramos generalmente en el amor. ¿Por qué? Porque es que el amor no tiene lógica. Entonces, cuando ustedes en una pareja intentan racionalizar la relación, pero ¿por qué te comportas así? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Están sacando a la otra persona del mundo natural, que es el de las emociones, intentando llevarla al terreno de la lógica, hasta que finalmente las cosas se resquebrajan. Entonces, muchachos, una cosa es el mundo de la lógica, de la razón, de que si A igual a B y B igual a C, entonces A igual a C, y otras cosas el mundo donde está el amor, que no es una ecuación algebraica, donde están los deseos, donde están los placeres, que no son ecuaciones algebraicas ni ecuaciones químicas, no por lo menos en cuanto a su expresión psíquica. Ok, muchachos, pero resulta que el sistema límbico existe desde muchos millones y millones y millones de años antes de que existiera la corteza prefrontal. A fin de cuentas, el sistema límbico emerge de lo que hoy es el tallo cerebral, que llamamos erróneamente el cerebro reptil, y entonces pasaron millones y millones y millones y millones de años para que de ahí se fueran formando unas estructuras más superiores, las conocemos hoy como el sistema límbico, y entonces emerge el cerebro límbico, que es el cerebro de las emociones. Pero en su vez millones y millones y millones y millones de años después de ese cerebro límbico emerge otro cerebro, que es el tercer cerebro, entre comillas, porque obviamente no tenemos tres cerebros, entre comillas, más bien que es esa tercera forma de cerebro, que es el cerebro racional. Entonces, si esta parte del micrófono es el sistema límbico, hace muchos millones y millones y millones de años, y de aquí se fue formando la corteza cerebral, que es lo más periférico, siempre lo más periférico es lo más nuevo, y eso se conserva así en la naturaleza. Por ejemplo, la corteza de un árbol o los anillos de un árbol, los más periféricos son los más nuevos. Las hojas de un bulbo de cebolla, las partes más periféricas son las más nuevas. Igual, la corteza cerebral, lo más periférico es lo más nuevo, lo más bebé, lo que más poquiticos millones de años tiene. Y entonces, esa parte cortical, donde subyace la razón, se fue formando a partir de la estructura límbica, es como decir mi mano. Entonces fue creciendo la corteza y la corteza y la corteza, pero naciendo de aquí, del sistema límbico. Por lo tanto, es como si esto se hubiera estirado para dar paso a la corteza, y por lo tanto, como si fuera una jaleíta, quedó pegadita con unas tiritas como de una jaleíta de la corteza, y esas tiritas son neuronas. Entonces, hay neuronas que nacen en el sistema límbico y quedaron pegadas a la corteza, o sea, terminan en la corteza, y hay neuronas que nacen en la corteza y quedaron pegadas al sistema límbico, terminan en el sistema límbico. Neuronas en uno y otro sentido, porque la corteza se formó de lo que había. En ese orden de ideas, muchachos, tenemos entonces esta gráfica, y esta gráfica, como de aquí lo que nos interesa sobre todo la corteza prefrontal, que es finalmente la que recibe la información de todos los demás lóbulos y de todas las demás cortezas, porque es ahí donde tomamos decisiones, donde decimos qué vamos a hacer con la vida, por lo tanto donde inteligentemente resolvemos cosas, y para eso necesitamos acciones motoras, y por lo tanto la que maneja también la parte motora. Entonces, muchachos, esta imagen es muy diciente. Está mostrándonos que la corteza cerebral, a través de neuronas que nacen en la corteza y que llegan al sistema límbico, intentan controlar el sistema límbico. Pero el sistema límbico, a través de neuronas que nacen en el sistema límbico y terminan en la corteza cerebral, intentan controlar la corteza cerebral. Entonces nos dividimos como en dos yoes, el yo del deseo y el yo de la razón. ¿Quieres tener una relación íntima? ¡Pum! Tu impulso te lleva y te lleva.
pero la corteza te dice, hey, ojo, cuidado, elegancia, prudencia, respeto. Y el sistema límbico, no, hágale, aproveche para que la convenza que está ahí y con unos traguitos. Y la razón, no, un momentico, respeto, elegancia, tal. Entonces, en ese sentido, muchachos, viene finalmente un punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio identifica a los seres humanos. Cuando por alguna razón prima la parte límbica sobre la parte cortical, vienen entonces problemas que tienen que ver con la sociopatía. El individuo que le importa un comino lo que le dice la corteza y simplemente desea a alguien y va y la viola. Así de sencillo. Entonces, comienza a entenderse ese mundo entre los dos yoes desde la perspectiva biológica o psicobiológica, digámoslo así, entre esa puja entre el sistema límbico donde subyacen los deseos, las emociones y la corteza donde subyace la razón. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros nos creemos muy corticales, nos creemos muy inteligentes y ahí la embarramos, ahí vamos perdiendo. Porque realmente no somos tan inteligentes. De hecho, si lo fuéramos, no habríamos destruido ya tantas especies, no habríamos hecho un hueco en la capa de ozono del tamaño de Estados Unidos en la Antártida y no tendríamos el mundo al borde del colapso nuclear y del colapso medioambiental. Pero nos creemos inteligentes. Pero de hecho, muchachos, son mucho más las neuronas, como muestra la gráfica, que el sistema límbico controla la corteza, a las neuronas que hay en la corteza controlan el sistema límbico. O sea que hasta ahora, en este estado evolutivo que tenemos, así nos duela, nos sigue gobernando el sistema límbico. Y la prueba de ello es que somos 7.000 millones de seres humanos, de los cuales casi 5.000 viven en casi la pobreza absoluta. Eso obviamente es un asunto puramente límbico, el egoísmo, todo lo demás, en fin, es un asunto absolutamente límbico. No somos capaces de repartir una riqueza en el planeta porque somos todavía sistema límbico, emociones, primero yo, segundo yo, tercero yo, y la racionalidad queda para después. Queda únicamente para las charlas de cafetería o las tertulias al calor de un whisky, no más. Pero entonces sucede, muchachos, que nos domina tanto el sistema límbico que miren, con la corteza, que intenta controlar el sistema límbico, pero con menos capacidad que al revés, porque son más las neuronas que el sistema límbico quedaron naciendo ahí pegadas a la corteza y tratando de dominarla. Es tanto así que con la corteza cerebral, no con el sistema límbico, con la corteza prefrontal, logramos una inteligencia tan portentosa, aparentemente tan portentosa, que logramos escudriñar los misterios de la materia, los secretos más escondidos del átomo para fabricar una bomba atómica. Eso es pura corteza. Pero el día que utilizamos la bomba atómica, no la utilizamos con la corteza, la utilizamos con el sistema límbico. O sea que finalmente la corteza sigue al trabajo del sistema límbico. Con la corteza inventamos armas poderosísimas, pero las utilizamos con el sistema límbico. Entonces, finalmente, muchachos, el sistema límbico nos está dominando. Es como si nosotros hubiéramos salido de la cueva cuando vivíamos en África y logramos salir de la cueva y comienza la gran caminata humana. Y tenemos que llegar a una especie de paraíso intelectual, pero ese paraíso está todavía tan lejos que la vista no lo alcanza a percibir. Y sin embargo la cueva está todavía a unos cuantos metros de distancia, estamos todavía muy cerquita de la cueva. Somos esencialmente sistema límbico, por más que no lo queramos aceptar, y eso nos mueve. O sea, el asunto de si se salva o no la humanidad es de evolución finalmente, porque si no, termina por acabarnos la estupidez nuclear, una guerra, lo que sea. En ese sentido, muchachos, entonces, ¿qué son esas estructuras límbicas que hay en el mundo? Son núcleos y obviamente fascículos. Recuerden que cuando hablamos de fascículos o tractos o vías, hablamos entonces de manojos de axones. Entonces, núcleos, cuerpos neuronales y fascículos que se entremezclan todos formando ciertos circuitos reverberantes. Entre ellos es la corteza y de nuevo la corteza retroalimentándolos a ellos. Los otros núcleos que encontraríamos en el interior del cerebro no nos interesan ahora, son los núcleos basales, mal llamados ganglios basales. Ya sabemos la diferencia entre ganglio y núcleo. Los núcleos basales. Pero, de todos modos, el sistema límbico también interactúa en los núcleos basales. Veremos ahora por qué. Entonces, dentro de esos núcleos límbicos, con sus respectivas vías, hay unos muy importantes. Uno fundamental que se llama la amígdala, o el cuerpo amigdaloide. Obviamente no me lo vayan a confundir con la amígdala cerebelosa, que es otro paseo diferente. Estamos hablando de la amígdala, parece una bolita, una canica, una bolita de cristal con las que juegan los niños, que está, miren, este es el lóbulo temporal, miren aquí el polo del lóbulo temporal, está delantico, casi que en el polo del lóbulo temporal, pero en la parte basal y medial, o sea, hacia abajo y hacia el centro. Ok, una a cada lado, por supuesto. Detrás de la amígdala hay un órgano
que lo vimos cuando hablamos de memoria, hablamos un poquitico de él, que se llama el hipocampo, que es como si fuera una pilita triple A, les había comentado. Nosotros tenemos dos hipocampos, uno derecho y uno izquierdo, como si tuviera dos pilitas triple A. Y al cortar esa pilita otra vez, me genera ese corte transversal la forma de un caballito de mar, por eso lo llamábamos hipocampo, ¿se acuerdan? O sea, el caballito de mar. Bueno, entonces la amígdala y el hipocampo son estructuras esenciales límbicas. O sea que cuando hablamos de memoria, estamos hablando de un asunto esencialmente límbico que después, cuando se fija en la corteza, se puede volver racional. Pero finalmente viene la pregunta, ¿qué es lo primero, lo racional o lo límbico? Miren, lo límbico, porque finalmente mando yo a la corteza lo que deseo. O sea que la memoria depende de lo límbico finalmente. Si yo amo la medicina, tengo mucho más chance de grabar cosas y volverlas racionales, pero entran por el sistema límbico, por el amor a la medicina. Si no amo la medicina, no tengo tanto chance de volver racional y lógico mis conocimientos médicos y fracaso. ¿Por qué? Porque por más racional que sea, depende inicialmente del sistema límbico, o sea, depende de las emociones. Si ustedes están estudiando aquí medicina, es un asunto límbico y ustedes me dirán, oiga, maestra, yo estoy estudiando aquí porque la medicina me gusta, porque con la medicina esto, racionalicen todo lo que quieran, pero no es así. Porque finalmente ustedes escogieron el bachillerato, pudieron haber escogido astronomía y después racionalizar la astronomía, porque es muy bacano comprender el universo, porque esto y lo otro. O pudieron haber racionalizado el derecho y entonces decir, sí, yo estudio derecho porque es muy chévere saber las leyes y eso, cuando eso ayuda más, hermano. Sí, pero finalmente es un asunto de deseo. ¿Qué escogí yo? Es un asunto puramente límbico. O sea que en otras palabras, esos dos funciones, partes de la mente, la parte emocional y la parte lógica, que una es cortical y una límbica, finalmente, en el fondo, todo está supeditado a las emociones, al sistema límbico, finalmente, por más que no lo queramos aceptar. El hipotálamo, que ustedes van a... ¿ustedes vieron este semestre endocrino o no? Sí. Todos. Ah, bueno. Entonces ustedes saben que el hipotálamo, lo hemos dicho más de una vez, es una especie de microprocesador, es el órgano homeostático por excelencia, el órgano que está manejando, en síntesis, el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Recuerden, núcleo preóptico medial y núcleo anterior parasimpático y núcleo posterior simpático. Ahí está el origen realmente del sistema nervioso autónomo, y el sistema nervioso autónomo rige todo, y además es el órgano que está rigiendo todo el sistema endocrino, pero además es también un órgano límbico. Aquí lo tenemos en este triángulo entre las tres estructuras límbicas más importantes: la amígdala, el hipotálamo y el hipocampo, porque tiene unos núcleos que rigen las funciones límbicas. O sea que el hipotálamo, ese órgano tan importante que responde por toda la fisiología corporal, nos está diciendo que la fisiología corporal depende del sistema nervioso autónomo, del sistema endocrino y de las emociones. Por eso las emociones pueden generar cáncer. Las señoras jóvenes menopáusicas pueden hacer estados depresivos y ya está comprobada la cascada de eventos bioquímicos que llevan a que haga un linfoma, por ejemplo. Y todo eso tiene que ver con su estado emocional. O una persona profundamente estresada puede hacer una hipertensión arterial y partido en estado emocional. En fin, y de hecho son la mayoría de las hipertensiones. Entonces, pero aparte de la amígdala, el hipocampo, que es ese órgano de memoria, pero que es fundamentalmente límbico, o sea que la memoria en el fondo, en sus inicios, es absolutamente límbica, y el hipotálamo hay otras estructuras. Pero hablando un poquitico de la amígdala, para que nos centremos ahora en la amígdala es el principal órgano de las emociones. Es el principal órgano límbico dudoso, no se puede hablar de esos términos, en esos términos. Muchos autores dicen que el principal órgano límbico es el hipocampo, y ahorita veremos por qué. Puede que sí, puede que no, pero no nos atrevamos a hacer las clasificaciones que no son necesarias. Solamente sabemos que la amígdala sí es, dentro del sistema límbico, digamos, el principal órgano para procesar las emociones, digamos, eso no tiene vuelta de hoja. Entonces a la amígdala tiene que llegar toda forma de emoción. La amígdala, muchachos, yo les había comentado que tiene 3 grupos de núcleos. No se trata aquí de que ustedes se los aprendan, se los menciono: basolateral, dorsomedial y central. Pero entre esos 3 núcleos, no específicamente en cada uno de ellos, sino entre esos 3 núcleos, en una visión más holística, si se estimula uno de esos núcleos, que realmente son grupos de núcleos, si se estimula uno de esos 3 grupos nucleares, el individuo tendría, lo habíamos dicho en otra ocasión, digámoslo de nuevo ahora, sentiría una furia inusitada, una furia absolutamente incontrolable.
Y esa furia podría hacer que inclusive el Papa Francisco, si se lo estimula ese núcleo, matara a alguien de pronto porque le hizo ruido atrás. Es una furia absolutamente incontrolable. Pues depende del estímulo. Si se estimula otro de esos grupos nucleares, el individuo no va a sentir furia, sino que lo que va a sentir es una sensación de miedo, de pánico, que puede ser aterrador ese pánico si el estímulo es muy grande. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, ese núcleo estimulado y se cae aquí un vaso, el susto es tan tremendo que podría infartarme. Y entonces por ahí se explican las crisis de pánico. Y por hoy se piensa que las crisis de pánico, las personas que pasan crisis de pánico, es que por alguna razón ese núcleo comienza a irritarse, comienza a activarse eléctricamente, por alguna razón desconocida. Ya les digo, la psiquiatría tiene que ver fundamentalmente con el sistema límbico, desde la perspectiva biológica. Y el otro núcleo, o el otro grupo de núcleos, si se estimula, no sería ni pánico, ni miedo lo que generaría, sino una sensación de sosiego, de tranquilidad sin límites. Puede en este momento ocurrir un terremoto y está derrumbando este edificio y la ponen ahí frescos, pero tranquilos, si nos vamos a morir, pues qué se va a hacer, pero aprovechemos y miramos cómo cae esto de bacano. Miren, parece un castillo de naipes. Es una tranquilidad absolutamente inusitada, ¿cierto? Entonces, mezclando esas tres emociones, como si el pintor tuviera 3 tarros de pinturas, entonces los colores primarios desde el punto de vista del pintor, ¿no? Desde el punto de vista de la retina, serían básicamente el azul, en la mitad del verde y en otro extremo el rojo. Con esos 3 colores primarios, un pintor, un artista, no necesita más colores, puede hacer las mezclas a diferentes cantidades para obtener los colores secundarios y de ahí los terciarios, hasta obtener cualquier color posible. Entonces, hay una teoría desde la neurociencia que es diferente a las teorías psicológicas, que hablan de 3 emociones primarias. Ojo, no me confundan estas 3 emociones primarias desde la neurociencia con las 3 emociones primarias desde la psicología. Se las dejo de tareita, no se los voy a preguntar, pero por curiosidad, porque las 3 emociones primarias desde la psicología no contradicen esto, son desde la psicología, muy importantes, tienen otra perspectiva, otro análisis, digámoslo así. Pero aquí son primarias en tanto a lo siguiente, y para de contar, a que yo puedo mezclar en diferentes proporciones un estímulo aquí en estos núcleos de miedo, un poquitico de más o menos estímulo del núcleo del sosiego, y un estímulo mayor o mucho menor, etcétera, en el núcleo, por decir algo, de la furia, que me va a generar la furia, y con todo eso genero todas las emociones secundarias. Y una de las emociones secundarias más fundamentales o fundamentalmente humana es el remordimiento, no el amor, porque ustedes ven que hay animales que se aman hasta la muerte y son parejas hasta la muerte. Sobre todo se ve mucho en las aves, en pajaritos y en muchos otros animales. Y ustedes ven el amor de un perro, y ustedes ven el amor de cualquier especie por sus hijos, etcétera, por sus crías. Entonces, muchachos, queda oportunidad de bullying. Entonces, pero hay una emoción que sí es esencialmente humana, hasta donde se sabe. Hoy ya comienza a dudarse, como todo en ciencia, y eso es bacano, pero por lo menos fundamentalmente humana, que es el remordimiento. Se supone que nosotros, la especie humana, somos la única especie, o por lo menos la que más, ya hay dudas, por lo menos la que más tiene capacidad de sentir remordimiento. Y resulta que ustedes en psiquiatría van a ver un estado psiquiátrico muy interesante, fundamental, que nos afecta tremendamente a nuestra población colombiana, tercermundista, pero especialmente en Colombia, y es el problema de un trastorno de la personalidad que se llama trastorno antisocial de la personalidad. Me explico, esto no es una clase de psiquiatría, pero para que no les quede en el aire. Cuando vean psiquiatría, van a ver que los trastornos mentales se van a clasificar en psicosis. Una psicosis es lo que llamamos normalmente locura. Algunos utilizan todavía el término de neurosis, otros no, para otro tipo de cosas que no son psicosis, que no son locura. Hay otras cosas que llaman los síndromes mentales orgánicos, y es una persona que por un accidente cerebrovascular o por un trauma o por una enfermedad, un problema metabólico, hace estados mentales delirantes o alucinatorios, etc. Entonces son síndromes mentales orgánicos, etc. En fin, y hay otros, entre otras cosas, que se llaman trastornos de la personalidad. Los trastornos de la personalidad no implican una locura, una psicosis, absolutamente para nada, pero es un estado de nacimiento hasta la muerte y que no tiene forma de revertir. Y en el trastorno de la personalidad, por ejemplo,
Todos esos son asuntos límbicos. Y en el trastorno de la personalidad, por ejemplo, en el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, el individuo, por ejemplo, yo cuando estuve trabajando en psiquiatría de urgencia me tocó una señora que tenía que darle 7 vueltas y media a la cama antes de acostarse, si no, no era capaz de dormirse. Si de pronto se le pasaba 7 vueltas y media y se le cumplían las 8 porque estaba elevada, se tiraba ya la noche entera. Y si le faltaba media, la media tenía que ser. Tuve de paciente a un ingeniero civil, que era de Santuario, no Santuario Antioquia, sino Santuario Risaralda, porque yo trabajaba en Pereira. Y entonces ese ingeniero civil tenía que salir, un tipo inteligentísimo, brillantísimo, pero el tipo tenía que salir a las 8 de la mañana en punto. Y entonces estaba desde faltando un cuarto para las 8 sentado, ya desayunado, bien bañadito y todo lo demás, mirando la puerta y mirando el reloj, para estar exactamente en punto y que no se le pasara la hora. Y a las 8 en punto abría la puerta y salía fumando un cigarrillo y la cerraba. Le daba 3, tenía que ser 3 toques al cigarrillo, no podía ser 4 ni 2. Lo tiraba al suelo y lo pisaba. Y luego lo volvía a pisar para estar seguro. Y luego lo volvía a pisar. Lo pisaba como 35 veces, explicaba él. Y después se iba y a la media cuadra se tenía que devolver a volverlo a pisar y de nuevo seguir. Eso es un trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, que generalmente se manifiesta cuando comienza a manifestarse desde niño por una situación de ritualismo. ¿No les ha pasado, muchachos, que de pronto van caminando por alguna calle, por allá, por decir algo como por el poblado, donde hay esas casas que tienen unas rejas bonitas y todo eso, y ustedes van con el lapicero y al pasar tienen que tocar las rejitas de 3 en 3, y si se pasaron una, se devuelven para tocar la que les faltó antes de poder seguir? Eso es, pero digamos que no es el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad es cuando eso ya toma unos visos ya más incontrolables, ¿no? Absolutamente más incontrolables. Les recomiendo una película que no hay mejor explicación psiquiátrica, no hay libro que lo explique mejor, libro de medicina que lo explique mejor. Un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, si quieren volverse duchos en eso, una película que protagoniza Jack Nicholson, precisamente Jack Nicholson, que fue tan buen actor, y la película se llama Mejor Imposible. Yo diría, explicarlo mejor imposible. La película se llama Mejor Imposible, ¿tú lo viste? Mejor Imposible. Excelente, ¿cierto? Ok. Pero resulta que yo no me refería a ese trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. Eso era una ilustración como para que comprendiéramos que éramos los trastornos de la personalidad. Hay otro, al fin y al cabo ese es inocuo. Bueno, inocuo hasta cierto punto, porque de pronto es el señor que está en la casa y es coleccionista, suelen ser coleccionistas, y de pronto le gusta la carpintería, él es gerente de un banco, pero le gusta la ebanistería por hobby, y entonces tiene en la casa un taller o en el garaje, y tiene los alicates y los martillos absolutamente ordenados, del más chiquito al más grande. Y hay de que el niño o la señora que hace el aseo en la casa o la esposa llegue y lo coge un alicate y se lo deje torcidito. La furia que le da es tremenda. O hay que le descuadren el mantel de la sala, llega y cada rato la obsesión por cuadrarlo de nuevo. En fin, son rasgos obsesivo-compulsivos y todo eso se explica desde las estructuras límbicas. Se los dejo como abrir bocas porque al fin y al cabo ustedes son médicos en formación. Pero ya el trastorno obsesivo de la personalidad, ya cuando toma pisos ya definitivamente mucho mayores, es cuando se convierte en un problema para los demás seres humanos y para la convivencia. Pero hay otro trastorno de la personalidad entre los muchos que hay, y es al que quiero llegar con la amígdala, y ese trastorno de la personalidad es un trastorno que se llama el trastorno antisocial de la personalidad. Y en el trastorno antisocial de la personalidad pasa lo siguiente. Es como si el pintor del ejemplo de ahora encarga los 3 tarros de pintura y le trajeron el azul llenito, le trajeron el verde llenito, pero lo engañaron y el rojo se lo trajeron pero muy mermadito. Como el rojo se lo trajeron muy mermadito, entonces no va a poder hacer las mezclas adecuadas para obtener los colores secundarios que quiere. Entonces algunos de esos colores secundarios les va a salir pálido, ¿cierto? Es exactamente lo que pasa aquí. Los pacientes con el trastorno antisocial, no el de ahora que es obsesivo-compulsivo, es benigno, digámoslo así, pero los pacientes con trastorno antisocial de la personalidad, el antisocial, no los otros a los que me referí, con trastorno antisocial de la personalidad, se ha descubierto en estudios post-mortem que tienen la amígdala en ambos lados, por supuesto, la amígdala es atrofiada.
un poco atrofiada o mucho. Y esa atrofia de la amígdala es a expensas del núcleo que tiene que ver con el miedo. O sea, uno de los 3 tarritos de pintura. Me hago entender hasta aquí, ¿cierto? Ok. Entonces, quiere decir que el individuo no va a sentir miedo, son temerarios. Y son temerarios, es decir, no sienten miedo no por valientes, sino porque no tienen capacidad de sentir miedo. No tiene nada que ver con valentía. Pero no puede establecer una emoción secundaria fundamental, que es la del remordimiento. Entonces es ahí cuando una persona sin remordimiento y sin miedo se convierte en un peligroso antisocial. Y el caso típico, entre muchos que hemos tenido aquí, Pablo Escobar, uno peor todavía, que fue mucho más, lo que pasa es que no con la fama de Pablo Escobar, pero 100 veces más peligroso y más tenebroso y más escalofriante, que era el típico monstruo sacado como de otro planeta, que pasó la historia con el nombre del mexicano, se llamó Gonzalo Rodríguez Gacha, Popeye, en fin. Entonces, esas personas con el trastorno social de la personalidad no sienten remordimiento. Y entonces, como no sienten remordimiento, hacen una cosa y uno cree que están hablando carreta, porque como si hicieron todo eso se van a poner a contarlo. Y mentiras, que eso es típico, lo van a ver en psiquiatría. El que tiene un trastorno antisocial de la personalidad le encanta contar las fechorías que ha hecho. Entonces ustedes ven las entrevistas de Popeye, que hasta se volvió youtuber y todo lo demás. Sí, nosotros éramos bandidos, yo maté a 300 personas y algo más. Yo le cogía y le metía los taladros por aquí por el oído, le metía los taladros por aquí por las rodillas. Y sí, yo tuve que ver con la bomba en el avión de Avianca, y lo cuenta pues como con orgullo, ¿no? Y es verdad, no está ocultando nada. Cuenta todas esas fechorías que hizo. Primero, porque no tiene capacidad de remordimiento. Entonces, cuando hablan de que sí, yo estoy arrepentido, carreta, eso es simplemente como por quedar bien con la sociedad. Y segundo, no hay nada de remordimiento, y fuera de eso, no hay nada de miedo. Y por eso cuentan las cosas, porque es que no tienen miedo, pero no por valientes. No les da miedo que alguien se las cobre, simplemente no sienten capacidad de tener miedo. Entonces, una persona así puede llegar bastante lejos. Y suelen reconocerse porque de pronto desde niños, no todos los niños, hay niños traviesos, pero que no son tan malos, pero hacen cosas malas, pero hay niños traviesos que hacen cosas malas porque tienen un trastorno antisocial de la personalidad. Entonces son los que de niños, por ejemplo, pueden... ¿Cómo? Exactamente, sí. Yo conocí un niñito que le encantaba coger los gaticos de la casa, de él, vivía en la parte de arriba, y cogerlos de la cola, bolearlos y tirarlos desde un 4.º piso. Y cuando creció, terminaron matándolo porque se había convertido en un, bueno, es decir, un trastorno típico de la social de la personalidad. Bueno, muchachos, entonces ¿a qué viene todo este cuento? A que estamos empezando con la amígdala, con una estructura límbica fundamental. Ahí se procesan en todas las emociones. Yo les conté a ustedes una anécdota de Pablo Escobar como para mostrarles 2 anécdotas, de pronto ya la he contado. Pablo Escobar era el hombre más buscado del mundo, ustedes lo saben, del mundo. La DEA, y todo el mundo lo buscaba. Y todo el mundo sabía que este país estaba lleno de DEA. Lo que pasa es que el gobierno no lo podía decir oficialmente, pero todo el mundo sabía, y que lo estaban buscando. Y todo el mundo sabía que a él no lo iban a capturar vivo. Eso era un secreto a voces. Obviamente el Estado no podía decir, lo estamos buscando para matarlo, no puede decirlo, pero claramente todo el mundo sabía eso. Y aún así, siendo el hombre más buscado del mundo, cuentan los lugartenientes de él que él bajaba por la avenida de la Playa con un carriel, una ruana y un sombrero, con su grupo de guardaespaldas, viendo que lo estaban buscando por todas partes, y todo el mundo creyendo que estaba escondido en Singapur o por allá en Australia. Y con toda la frescura bajaban y le decía a sus muchachos, entre comillas, a sus sicarios, les decía: vea, ya hay una requisa en la policía, camina, pasemos por delante de ellos. Patrón, pero ¿cómo le ocurre? Pero es que ellos tienen más miedo que nosotros, también pasemos y verán. Y por ello pasaban y ni siquiera lo miraban por la seguridad con la que pasaban. Y tenía unas caletas por allá por el Magdalena Medio. Como sabían que en cualquier momento les caía la DEA y la policía y el ejército, les caían en helicópteros, entonces ellos tenían, porque si no tenían tiempo de meterse a la selva, entonces donde estaban más seguros, entonces tenían refugios subterráneos. Y había un refugio subterráneo, y una vez de los anillos de seguridad le dijeron: patrón, van helicópteros para allá. Lo pillaron. Y entonces todo el mundo paniqueado, para esconderse, abrieron los refugios subterráneos y él lavándose los dientes. Pero patrón, frescos, hombre. Era de los que se ponían una camiseta. No, esta camiseta no me gusta, me pongo otra. Patrón, ve que no. Ay, hombre, este sí es muy cobarde, ¿no?
Pero repito, no es valentía, sino incapacidad de sentir miedo, que es diferente. Y entonces finalmente se metieron en una, eso lo cuenta el propio Popeye, se metieron en una caleta debajo de la tierra donde tenían unas rejas metálicas sobre las cuales había un pasto falso, ¿cierto? Y entonces ellos podían mirar por ahí y se metían literalmente en un pantano, pero como de aquí para arriba, en una situación ya crítica, pero de aquí para arriba descubiertos, y alcanzaban a ver como por el pasto que había y todo lo demás pasar las botas, y dice Popeye que veían no solamente colombianos sino gringos, o sea, y entonces todo el mundo paniqueado, pero ellos estaban con armas. Bueno, ellos estaban listos por si levantaban eso, hacerse matar todos, que se levantara la plomacera, pero se hacían matar, pero daban plomo. Y Pablo Escobar tenía un radiecito aquí, y estaba en una esquina, y un radiecito aquí, con toda la tranquilidad. Cuando la cosa estaba muy crítica, porque pareciera que los hubieran descubierto, no los descubrieron, pero parecía que sí, porque estaba la cosa muy crítica, porque veían las sombras y las botas pasar por ahí, llega Pablo Escobar y llama a Popeye, venga. Entonces Popeye fue creyendo que él iba a dar la orden de que abrieran eso y ya se armara la plomacera. Dijo, lo que mande patrón. Dijo, no, es que acaba de meter gol en Medellín. ¿Ah? Entonces, muchachos, eso muestra el típico trastorno antisocial de la personalidad que tiene que ver con la amígdala. Pero la amígdala en condiciones normales, por ejemplo, funciona para esto también. Miren, la amígdala percibe todas las emociones. De hecho, las está generando, digamos, no en el sentido de que las secrete como una sustancia, no sabemos qué pasa ahí, pero las está generando en tanto a que es la estructura encargada básicamente de eso, ¿no? Ya lo dijimos, 3 núcleos que se van excitando en diferentes proporciones y generan una emoción determinada. Entonces, esa emoción va a 2 partes, a la corteza prefrontal para yo ser consciente de esa emoción. Esa emoción es placer, es tristeza, es angustia, es melancolía, es alegría, en fin. Entonces la corteza prefrontal hace consciente la emoción. Pero fuera de eso, esa emoción también, aparte de la amígdala y de la corteza prefrontal, va al hipotálamo. ¿Por qué? Porque es que el hipotálamo es el órgano homeostático por excelencia. Y entonces el hipotálamo tiene que saber qué emoción estoy sintiendo para saber cómo pone el cuerpo acorde a esa emoción. Y entonces el hipotálamo, de acuerdo a la emoción que se siente, envía órdenes hacia abajo, endocrinas que viajan por la sangre, pero también simpáticas y parasimpáticas que viajan por las vías que ya vimos. Y entonces genera sensaciones acordes a cada emoción. Por ejemplo, ustedes están en una cafetería con su parejita y entonces charlando como quien no quiere la cosa pero la cosa queriendo, y entonces ustedes craneando algo y como que los dos aceptando pero haciéndose los locos y tal, y cuando ya se va acercando como el momento de que sí, de que se va a concretar la cosa, entonces ustedes sonríen entonces sonríen, y ya cuando sienten que todo se va a concretar, sienten una cosita aquí, no sé, como un vacío aquí. ¿Sí ves? Qué preciso, ¿no? Entonces un vacío aquí, o un vacío aquí en lo que llaman la boca del estómago, o como maripositas en la espalda y todo, bacano y todo, ¿cierto? Son puras sensaciones que proceden de órdenes simpáticas, parasimpáticas y endocrinas que vienen del hipotálamo. Pero yo, ¿cómo percibo eso? Esa sensación del vacío aquí, de las maripositas en la espalda, del cosquilleo en la barriguita y todo lo demás, ¿cómo lo percibo? Porque una vez se generan por acción simpática y parasimpática y hormonal esos efectos viscerales, yo los tengo que percibir, y para percibirlos en la corteza tienen que subir entonces por las vías sensitivas normales, y por las vías sensitivas normales llegan a la corteza somatosensorial, el lóbulo parietal, ya vimos, y de ahí pasa la información a la corteza frontal. ¿A qué viene esto? Ustedes no les tocó esa historia, pero seguramente la conocen. Ustedes conocen la historia del técnico de fútbol del Once Caldas, que por defender a una hermana en un atraco le pegaron un tiro y quedó cuadrapléjico, el profesor Luis Fernando Montoya, ¿cierto? Ok. Los periodistas, por desconocimiento, desafortunadamente, hablan del campeón de la vida, y entonces cuando lo visitaban decían que no, que el hombre estaba muy tranquilo, que asombrosamente estaba muy tranquilo, que no se le veía angustiado, que no se le veía mal, que se le veía como indiferente ante lo que le estaba pasando. Y aquí vienen los refranes populares que son sabios, porque finalmente son como la colección de la sabiduría de los pueblos a través de los tiempos. Y entonces hay uno que dice, la procesión va por dentro.
Y resulta que los periodistas, ¿por qué lo veían tranquilo? Y si ustedes ven a una persona cuadriplégica, aparentemente la ven tranquila. Sin embargo, la tortura es terrible porque recuerden que no solamente ha perdido la motricidad, sino la sensibilidad. O sea, cuando está acostado en una cama es como si fuera su cabecita y no siente el resto del cuerpo, como si fuera una cabeza la que estuviera en la cama. Entonces, es una sensación dolorosísima. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no responde emocionalmente a eso? Por esta razón, muchachos, miren, porque esas emociones dolorosas van a la corteza, pero también llegan al hipotálamo. Y del hipotálamo entonces se envían unos estímulos viscerales, vía simpática, parasimpática y endocrina. Y esos estímulos viscerales yo los voy a recibir, esos estímulos viscerales yo los recibo y los subo por vía solamente nerviosa para llegar entonces a la corteza somatosensorial y ahí la corteza prefrontal. Y hacer consciente esos estímulos que son los que van a indicar en la corteza prefrontal qué expresión facial voy a hacer, porque es la corteza prefrontal la que ordena eso. Pues resulta que hasta aquí todo va bien, pues viene en medio de la tragedia. La amígdala envía las órdenes, esas emociones al hipotálamo. El hipotálamo envía las órdenes viscerales, vía sistema nervioso autónomo y vía endocrino. Y de ahí yo percibo esas sensaciones viscerales, o mejor dicho, el individuo las comienza a subir por una vía nerviosa, pero resulta